Hola, en este vídeo vamos a ver una introducción al desarrollo de aplicaciones web. Bueno, en primer lugar, empezar por el origen de Internet, que se remonta a la red ARPANET en enero de 1983. Internet es una red de redes que conecta ordenadores o máquinas utilizando este protocolo tan conocido que es TCP/IP, del que ahora hablaremos un poquitín. TCP/IP da lugar a aplicaciones de cliente-servidor, ¿vale?, con una interfaz de sockets, de comunicación de mensajes. Y las primeras aplicaciones de Internet fueron muy simples, como puede ser un terminal virtual, el File Transfer Protocol, FTP, el email y cosas que fueron poco a poco evolucionando. Y este modelo cliente-servidor que promueve el TCP/IP o proporciona, pues bueno, no es más que una aplicación distribuida donde hay una serie de recursos o servicios, unas máquinas llamadas servidores y otras máquinas llamadas clientes, ¿vale? Entiéndase que aquí el cliente no es la persona conectándose, sino el terminal o la máquina que hace la petición, que inicia la comunicación. Una de estas aplicaciones, que como digo empezaron siendo muy simples, como acceder a una máquina y ver por SSH algún contenido, pues fue la web, que la propuso Tim Berners-Lee en 1989 y se llamaba la World Wide Web, WWW o simplemente la web. Y bueno, pues no es más que un espacio de información, un repositorio distribuido y compartido, donde todos los recursos están unívocamente identificados con un URL, Uniform Resource Locator, y permite que todas las máquinas que están interconectadas entre sí tengan y sirvan contenidos totalmente accesibles a partir de estas URLs. En este caso, entonces, para la web, la aplicación de cliente sería el navegador y la aplicación de servidor sería pues ese servidor web que estaría en una máquina, pues bueno, en un centro de cálculo, en la nube o en algún sitio con una dirección IP en la que yo pueda acceder con mi navegador. La web, bueno, pues triunfó muy rápidamente porque era el depósito de contenido que Internet necesitaba, como pongo en la diapositiva, y transforma Internet completamente, ¿vale? Porque hasta ese momento pues era poco utilizada, por decirlo así, o sea, estaba pues en pañales, estaba empezando, y es la web la que hace boom y gracias a ella pues se produce pues lo que conocemos hoy en día y que tanto utilizamos todos los días, ¿no? Tim Berners-Lee lo que hizo fue unir tres tecnologías esenciales y participó en el desarrollo de algunas de ellas. La primera es esta que hemos comentado, que es la URL, ¿no? Uniform Resource Locator, localizador uniforme de recursos. Cada recurso en Internet tiene una URL única, ¿vale? Entonces, si yo lo pongo en un navegador, obtengo ese recurso. O si lo pongo en algún otro programa que pueda hacer una petición HTTP GET y obtiene la respuesta. ¿Qué otras dos cosas hacían falta para que esto triunfara? Pues el HTML, Hypertext Markup Language, que es un lenguaje de marcado para las páginas web. Es decir, un lenguaje que, igual que existen hoy en día múltiples para escribir distintos tipos de documentos, pues desde un OpenOffice, un Word o cosas así, un XML, pues el HTML me sirve para definir el contenido de las páginas web, que de nuevo tanto utilizamos hoy en día. Y por último, un protocolo de transferencia de hipertexto que forma parte de estas URLs y es el protocolo por el que el navegador se comunica con el servidor para pedirle las páginas web, y puede ser pues HTTP o HTTPS, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué tenemos? Tenemos que Internet, ¿vale?, simple y llano, sin todavía la web, funciona así, ¿no? Tengo la pila aquí, TCP/IP, y aquí tengo el protocolo TCP. Sobre el protocolo IP mi máquina tiene una dirección IP, o múltiples, depende de las interfaces de red, y el servidor tiene otra dirección IP, y a través de Internet una se puede comunicar con la otra, con este protocolo TCP/IP. Aquí vemos otro protocolo diferente, que es más para comunicaciones multimedia, vídeo, etcétera, que es el UDP. Entonces el cliente tiene una interfaz de socket sobre TCP/IP y va por la red, por Internet, ¿no? Entonces, ¿qué ponemos aquí encima para llegar a la web? Bueno, pues el protocolo HTTP es el que se utilizará sobre TCP/IP con esta interfaz de socket, y es el web browser el que se comunica con el servidor web, que tiene dentro las páginas web o lo que ahora veremos que se puede servir. Y el cliente, con su portátil, con su móvil, con su Smart TV, con lo que sea, es el que tiene un navegador web y se comunica
como digo, por toda esta tecnología hasta llegar al servidor a hacer la petición a la IP que sea con el puerto que sea. Bueno, esta IP y este puerto, bueno, el puerto por defecto de la web es el puerto 80, en algún caso se utiliza algún otro puerto, pero si no pongo nada en la URL es el puerto 80, y para no tener que estar escribiendo las IPs existe un servicio que se llama el DNS, ¿no? El Domain Name Service, que me resuelve lo que yo ponga. Si escribo google.com, pues eso hay que resolverlo a un numerito que es la IP para saber a qué máquina voy. Bueno, esto es un resumen muy rápido de cómo funciona Internet, ¿no? La web inicial, entonces, empieza pues un servidor web que es estático, ¿vale? Que es simplemente le pides un archivo y te lo manda, bien sea una imagen, un vídeo, una página HTML, CSS, el JavaScript. Y el cliente web, pues es, como hemos dicho, el programa que solicita las cosas al servidor, normalmente un navegador web. La URL es lo que identifica el recurso. Aquí tenemos un ejemplito. Empieza por el protocolo HTTP, // También puede ser HTTPS, ¿no? La S de seguro, de Secure Layer, con SSL, ¿no? para cifrado de los datos que se transportan. Luego tengo la dirección del servidor que aloja la página, example.es, marca.com, elmundo.es, google.com, lo que yo escriba ahí. Eso es lo que, como digo, con el DNS resuelve a la IP, ¿vale? Y utilizando el protocolo HTTP, pues se comunica. ¿Y qué recurso le pide? Pues ya lo que queda en la URL, en este caso, en este ejemplito, /dir /cal.html. Y esa es la ruta dentro de mi servidor estático para mandarme el servidor que sepa qué fichero le estoy pidiendo, que a lo mejor tiene 5.000 ficheros. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues se establece, como digo aquí, especifico un poco lo que estoy contando de palabras, se establece la conexión con el servidor, se envía la conexión HTTP, o sea, la petición HTTP, el servidor envía la respuesta y se cierra la conexión TCP. Bueno, pues en un principio ese sería esto mismo, ¿no? HTTP request y response. Y el servidor estático pues tiene un folder public, que es donde está lo que sirve. Dentro tiene otro folder que se llama dir, ¿no? Que está en la ruta de lo que estoy pidiendo, y dentro tiene un fichero cal.htm. Si mi página web no tiene ningún solo fichero más, aquí termina todo, ya el browser lo muestra y pues esto sería una pequeña calculadora y pues funcional, por decirlo así. ¿Qué pasa si tengo muchos más ficheros? Pues que se inicia una serie de peticiones en cuanto recibo la primera, porque lo primero que tiene que pasar es que recibo esta primera para que el browser tenga el HTML y así sepa todo el CSS, todo el JavaScript que hay que pedir, las imágenes, etcétera, y empieza otra serie de peticiones. En total, pues unas cientos de peticiones hay para pintar una sola página web, ¿vale? Bueno, pues estas tecnologías web evolucionan con el paso del tiempo y la innovación, ¿no? Pues HTTP, que empieza en una versión 1, pues pasa a la 1.1, a añadirle HTTPS, HTTP2, bueno, pues cada una con sus mejoras. Os invito a ver un poco, se sale del ámbito de este curso, pero os invito a ver un poco qué supone HTTP2, las conexiones en paralelo, etc. JavaScript evoluciona mucho, además, también con ES6 y ES7, veremos algunas cosas que nos vienen muy bien para crear aplicaciones de cliente avanzadas, ¿no? Ricas. HTML y CSS también le supuso un cambio tremendo, la aparición de HTML5 y CSS3 para hacer animaciones, para hacer pues incluso juegos, acceder a los APIs de los dispositivos, de geolocalización, de cámaras, etc. Los clientes web, el navegador, que siempre había sido pues un software que encima bueno, pues anquilosado y tal, pues de repente con la aparición de Chrome, Firefox, Safari, pues se produce una grandísima evolución, se adaptan rápidamente a HTML5 y encima ya son autoactualizados, con lo cual son una máquina, o sea, un programa muy potente, y los servidores web pasan de ser estáticos, como en los ejemplos que he puesto, a ser dinámicos, a permitir conexión a una base de datos, a permitir crear lógica de servidor. Bueno, la historia sería sobre los años 90, había poco JavaScript en las páginas, eran páginas estáticas, por ejemplo esta de Yahoo, hago clic y voy a otra página, hago clic y voy a otra página, por estos hiperenlaces, ¿no? Por estos enlaces entre las páginas, y el servidor es el que decide a qué página me manda, o, bueno, o a la que yo le pida si lo pone en el enlace, o si tiene un poquito de lógica en el lado de servidor. En los años 2000 aparece Ajax, que ahora contaré, y en el 2000 y pico las SPAs.
que son Single Page Application. Todas estas páginas estáticas es un poco lo que estoy contando, esto sirva como resumen. Se produce una petición y respuesta HTTP, y es un HTTP GET para solicitar una página y un HTTP POST para enviar un formulario. A partir de ahí, Ajax es Asynchronous JavaScript and XML. Es una evolución que me permite que no tener que cargar toda la página cada vez, sino que en trozos de la página, o cuando ocurren ciertos eventos, se produce una nueva petición que se llama XML HTTP Request, y es un intercambio de información asíncrono que permite que cargue solo una parte de la página y se actualice solo una parte de la página, sin tener que estar trayendo mucha más información. Me puedo traer solo un trocito, pues a lo mejor en JSON o en otro formato, y con ese, en el lado de cliente, que ya empieza a tener un poquito de inteligencia gracias a este JavaScript, pues ya puede ocultar una parte o puede mostrar otra cosa. Y por último, la evolución de esto son las Single Page Application, muy utilizadas hoy en día, y son aplicaciones completas, muy parecidas a las aplicaciones de escritorio. Y tenemos múltiples ejemplos, desde Google Maps, Drive, Trello, creadores de diapositivas, juegos. Ahora la mayor parte de la lógica ya está en el cliente. JavaScript es un lenguaje muchísimo más potente que en sus primeras versiones, y ahora pues también tengo tecnologías de HTML5 como los WebSockets, que me permiten conexión y comunicación con el servidor y con otros servidores, y muchas otras cosas que iremos viendo a lo largo del curso. Bueno, pues la primera idea también que quiero soltar aquí es que manipular el DOM es un poco costoso. DOM es la página web, el Document Object Model, lo que se dibuja, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos que empezar a quedarnos con esa idea, veremos un poco por qué en el futuro. Las tecnologías de Single Page Application que surgen son bastante conocidas. Tenemos Angular, que la sacó Google, React, con React Native y Redux, Ember, Vue o Backbone, ¿vale? Y esto es, bueno, son múltiples tecnologías, cada una tiene un poco pequeñas ventajas e inconvenientes, unas son más utilizadas que otras, algunas están ya en decadencia, pero bueno, pues iremos viendo poco a poco, a partir de aquí, qué nos viene bien para desarrollar aplicaciones, pues Single Page Application, ¿no? Aplicaciones monopágina, en la que se produce una petición, me traigo toda la aplicación, ¿vale? Más una única petición para el index HTML, por decirlo así, y luego todo lo que más necesito, todo el JavaScript con la lógica, el CSS para pintarlo, imágenes, vídeos, lo que haga falta. Y ya tengo ahí la aplicación entera. Ya esa no se vuelve a descargar, ya puede ser un juego, un creador de diapositivas tipo Office 365, o Google Drive, o Google Maps, ya tengo la aplicación entera cargada. Y a partir de ahí todas las interacciones hace que sea muy similar entonces a una aplicación de escritorio. Bueno, pues os animo a informaros más sobre estos temas que hemos visto un poco a pinceladas, porque no se sale del ámbito del curso, pero son muy, muy interesantes y han hecho que lleguemos a donde estamos ahora mismo. Y nada más, muchas gracias por llegar hasta aquí y un saludo.